Listo. Vamos a continuar para avanzar en la temática. Una preguntita, chicos. ¿Ustedes están trabajando en algún proyecto para presentar en la feria? No, No, profe. Listo. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Inge, buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes. Mi estimado ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, mil disculpas. Me voy a retrasar un poquito, estoy regresando del Coca para el Sacha. No se haga malito, voy a ingresar un poquito más tarde. Mil disculpas, ingeniero. Listo, vamos a continuar ya, vamos a seguir avanzando. Déjenme ver dónde estábamos. Esta es la que quiero avanzar. Esta de aquí, luego es que esté menos. Hay algunas cosas que me voy a saltar porque ya les envié a consultar, entonces ya no aplicaría ya. Unas lecturas importantes de aquí, sí. Vamos a participar en unas pequeñas lecturas antes de pasar a los otros temas que nos competen ver, como el ensayo, la editorial y entre otros medios escritos que se utilizan hoy en la actualidad. Tal vez alguna voluntaria o voluntario que me ayude con la lectura. Yo, ingeniero. Por favor, muchas gracias. Sí. Listo. Ingeniero, ¿cómo leo la que dice uno de los aspectos o la que dice también desinformación? ¿Qué? Está proyectada una lectura que se llama Obstáculo en el Camino. ¿Esa lectura estás chequeando? Aquí dice autoría de la editorial. Entonces estoy mal con la pantalla, déjame chequear. Esa, ahí está, por favor. Ya. Lectura, obstáculo en el camino. Hace muchos años, un rey mandó a colocar una enorme piedra en uno de los principales caminos del reino. Luego se escondió detrás de ella y miró para ver si alguien podía mover el inmenso obstáculo. Algunos de los comerciantes y cortesanos más ricos del reino pasaron por allí y simplemente la rodearon. Mucha gente culpaba al rey por no mantener los caminos despejados, pero ninguno de ellos hizo nada para quitar la piedra. Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Al acercarse a la roca, dejó su carga y trató de sacar la piedra del camino. Después de mucho esfuerzo, finalmente tuvo éxito. Después de recoger sus verduras, se dio cuenta de que había un bolso en el piso donde había estado la piedra. El bolso contenía muchas monedas de oro y una carta del rey explicando que el oro era para la persona que pueda despejar la vía. La moraleja de la historia: cada obstáculo que encontramos en la vida nos da la oportunidad de mejorar nuestra situación personal. Mientras los perezosos se quejan, los demás están creando oportunidades a través de sus corazones bondadosos, generosos y llenos de voluntad de hacer las cosas. Muchas gracias, estimada Daisy.
En efecto, ¿no es cierto? En cualquier ámbito de nuestra vida, esta es como una especie de reflexión nada más. En cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando estamos pasando una necesidad, no es que el trabajo nos cae a la casa, ¿no es cierto? Hay que salir a buscarlo, hay que salir a golpear puertas. Y en el mismo sentido, en todo el ámbito de nuestras vidas, ¿no es cierto? Educativo, laboral, social, ¿no es cierto? Es importante, lógicamente, estar preparado para aprovechar o tomar las oportunidades que se presentan en el camino. Esto es muy indispensable, lógicamente, para mejorar nuestras vidas, ¿no es cierto? Y aquí, como la lectura da, ¿no es cierto?, una especie de cuento cortito, ¿no es cierto?, que lógicamente las oportunidades pueden estar ahí presentes, pero las podemos estar ignorando por desconocimiento, porque muchas de las veces nos cuesta un poquito sacrificar, ¿no es cierto?, muchas cosas para alcanzar los objetivos propuestos. Aquí hay otra lectura, otra persona que me ayude con esta de aquí. Yo. Por favor, la que primero mencionó. Yo. Listo. Continúa. Lea, compañera, ya después leo yo. Ya. La lectura. El usurero, pensamientos creativos. En una pequeña ciudad italiana hace cientos de años, el dueño de un negocio familiar debía una gran suma de dinero a un prestamista. El usurero era un tipo muy viejo y poco atractivo, que por casualidad le gustaba la hija del dueño del negocio. Este decidió ofrecer al hombre del negocio un trato que borraría completamente la deuda. Sin embargo, solo se eliminaría si se casaba con la hija del dueño del negocio. No hace falta decir que esta propuesta fue recibida con una mirada de disgusto. El prestamista dijo que colocaría dos piedras en una bolsa, una blanca y otra negra. La hija tendría que meter la mano en la bolsa y sacar una piedra si era negra. Utilice los puntos para diferenciar, si no se va a mezclar todo, porfa. Sacaría una piedrita. Si era negra, la deuda sería borrada. Pero el prestamista se casaría con la joven. Si era blanca, la deuda también sería borrada. Pero la hija no tendría que casarse con el usurero. Parado en un sendero, el prestamista se inclinó y cogió dos piedritas. Mientras él las recogía, la hija se dio cuenta de que había recogido dos piedras negras y las había metido en la bolsa. Luego le pidió a la joven que metiera las manos en las bolsas y recogiera una. Ya dije. Muchas gracias. Esta de aquí, la siguiente que iba a leer la siguiente persona. Yo inicié. Por favor. Parte 2. Naturalmente, la hija tenía tres opciones en cuanto a lo que podía haber hecho. Negarse a recoger una piedra de la bolsa, sacar ambas piedras de la bolsa y exponer al usuario por hacer trampa. Escoger una piedra de la bolsa sabiendo que es negra y sacrificarse por la libertad de su padre. Entonces introdujo su mano y sacó la piedra de la bolsa. Y antes de mostrar su color, accidentalmente les dejó caer en medio de los otros guijarros. Con una sonrisa en su rostro, le dijo al protagonista: «Oh, qué torpe soy, pero no importa. Si buscas en la bolsa la piedra que queda, sabrás qué color elegí». La piedra que quedaba en la bolsa es obviamente negra, y viendo que el usurero no quería ser expuesto como un tramposo, tuvo que servirle el juego como si la piedra que la joven dejó caer era blanca, saldando así la deuda de su padre.
Reflexión y moraleja de la historia. Siempre es posible superar la situación difícil mediante pensamiento creativo y no ceder a las únicas opciones que crees que tienes para elegir. Muchísimas gracias. En efecto, ¿no es cierto? Aquí es una historia bastante llamativa también de alguien que quería, de cierta forma, aprovecharse de la situación, ¿no es cierto? Y hacer trampa es lo peor. Pero como dice o a qué lleva la historia, ¿no es cierto? Que nosotros cuando afrontamos situaciones complejas, situaciones difíciles, hay que buscar mecanismos, ¿no es cierto?, para poder sobrellevar, ayúdame silenciando el micro, sobrellevar cualquier tipo de situación. Hay una palabra famosa, muy llamativa, que se ha utilizado desde hace algún tiempo, que se llama resiliencia. Esta palabra hace mención a que un ser humano debe tener o tiene que tener la facultad para superar situaciones adversas, complicadas, que se pueden presentar en el transcurso de la vida y lógicamente forjarse un mejor futuro, ¿no? A eso lleva esta bonita lectura también. Esta última lectura, antes de pasar a los temas específicos, ¿alguna otra persona que me ayude? Yo. Ahora sí dijeron igualitas, ya sí no sé quién dijo primero. Compañera, lee una parte y yo la otra parte. Sí, hay dos partes. Bueno. No, sí, es una parte nomás. Ya. Entonces, déjenme ver. Ya, a ver, aquí dice. Ya, yo hago la voz del anciano, compañero. Ya, también, está bien. Ya, a ver, dice aquí, un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo, a ver, compañera, y le toca a usted. Me han contado que eres muy sabio. Por favor, ¿qué cosas haces como sabio que no podamos hacer los demás? El anciano le contestó, bueno, cuando como, simplemente como, duermo cuando estoy durmiendo y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. El hombre lo miró con asombro y le dijo, Pero yo también puedo hacer esas cosas y no por eso soy un sabio. Yo no creo, y repliqué. Le toca a Joana. Yo no lo creo. Dice, a ver, yo no lo creo, así replicó el anciano. Cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día o te preocupas por los que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás pensando en qué harás después. Mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que termine de hablar. Ahí, compañera, le toca a usted. Moraleja, el secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente y así podremos disfrutar de cada minuto de nuestra maravillosa vida. Muchísimas gracias, estimadas estudiantes. En efecto, esto es así, ¿no? Esto es algo tan real que a veces sin darnos cuenta, ayúdenme silenciando los micrófonos, por favor, que muchas de las veces sin darnos cuenta puede estar consumiendo nuestra energía en preocupaciones, ¿no? Se dice que las cosas que van a pasar tienen que pasar, nos paremos de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? O a veces como seres humanos también nos preocupamos por cosas que lógicamente no tendrían que preocuparse, ¿no? Porque en efecto, ya digo, cada día conlleva su propio accionar, su propia vivencia, ¿no? Entonces, lógicamente hay que, de cierta forma, disipar algunas cosas en nuestra vida, hasta para el hecho mismo de afrontar el estudio, de afrontar un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces es importante analizar todos estos temas, ¿no? Los he traído a colación nada más como para una especie de reflexión. Bueno, retomando ya las temáticas de lo que estábamos hablando, me salté algunas diapositivas porque lógicamente ustedes ya consultaron sobre la lengua española, hicieron exposiciones, etcétera, etcétera. Hoy vamos a entrar a un tema, a una parte, a una sección de lo que es un medio escrito que se utiliza mucho también en el ámbito académico, ¿no? Si bien creo que este es el primero que vamos a analizar, se denomina ensayo, ¿no?
Este fragmento, este tipo de documento se utiliza mucho, repito, en lo que son resúmenes, ¿no es cierto? Análisis. Por lo general está compuesto de 3 secciones, 3 partes. No es muy extenso tampoco. Depende del tema. 2 a 3 caras de una hoja nada más. Entonces hablamos de una introducción del desarrollo del contenido de algún tema y de una conclusión, ¿no? Lógicamente apoyado por una o 2 fuentes bibliográficas. Entonces con este pequeño antecedente voy a dar lectura a lo que en sí representa un ensayo. Según la Real Academia Española, un ensayo es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito, ¿no es cierto? Sin decir que somos expertos, somos la eminencia, ¿no es cierto?, para hablar de ello. Lógicamente es un documento sencillo, redactado, ¿no? Partiendo de esta premisa o de este antecedente, se puede decir que el ensayo es un tipo de texto en prosa, ¿no?, que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico, ¿no es cierto? Es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo, ¿no es cierto? Repito, es un escrito serio, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, cualquiera de nosotros podemos analizar cualquier tema social, ¿no es cierto? O que involucre a nuestra comunidad y que en realidad esté causando algún efecto positivo o negativo, ¿no? Entonces de pronto podemos tomar algún tema interesante, redactarlo, apoyarnos de alguna fuente de información bibliográfica que respalde tal vez lo que estamos mencionando con datos estadísticos podría ser. Se me ocurre, ¿no?, algo que estoy viendo últimamente, y ustedes también habrán visto en las noticias, es la Putumayo se está como que teniendo muchos accidentes, ¿no es cierto?, en las carreteras, ¿no? Entonces, miren, ese puede ser un tema de un ensayo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causales, ¿no es cierto? Pueden salir varias hipótesis aquí. ¿A qué me refiero con hipótesis, ¿no es cierto? Por ejemplo, causales de los accidentes, ¿no es cierto? El conductor o el chofer se quedó dormido, ¿no es cierto? Una hipótesis podríamos tener para armar un tipo de tema en un ensayo. Otra hipótesis podría ser, se le fueron los frenos, ¿no es cierto? Lógicamente falla mecánica. Tercera hipótesis, exceso de velocidad, ¿no es cierto?, del conductor, ya no puede controlar el vehículo. Cuarta hipótesis, calzada mojada o puede haber estado regado con diésel. Miren, solo ahí podemos sacar 4 a 5 hipótesis, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con eso? Que hay que hacer más o menos buscar, investigar para lógicamente llegar a la verdad de cuál ha sido el tipo de accidente. Quinto, puede ser choferes inexpertos, ¿no es cierto?, que muchas de las veces sacan su licencia y de pronto no han tenido la experiencia correcta, ¿no es cierto?, para asumir un tipo de responsabilidad o manejar un vehículo de esas características, ¿no es cierto?, en las vías que ya tienen o por ende conllevan mayor responsabilidad. Entonces, miren, de cualquier cosa podemos sacar un tema para armar un ensayo, ¿no es cierto?, ya que dice que es un tipo de escrito serio, ¿no es cierto?, que denota seriedad en cada uno de nosotros cuando lo vamos a hacer, cuando lo vamos a realizar, y que sintetiza un tema significativo, ¿no es cierto? Otro tema que podríamos sacar también podría ser, por ejemplo, otro de los temas que podríamos sacar también es, por ejemplo, la erosión, ¿no es cierto?, del río Coca. También es otro de los temas que es bastante complicado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las hipótesis, ¿no es cierto?, de este detalle? Desde que ustedes se acuerdan que había una cascada, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre, creo que era San Rafael esa cascada. La cascada de San Rafael. Sí, esa cascada, ¿no es cierto? Desde que esa cascada, hay un nombre específico, implosión creo que se llama esa palabra, ¿no es cierto?, cuando prácticamente cayó todo el suelo, ¿no es cierto? Entonces desde ahí empezó ese problema, ¿no es cierto? Miren, es la primera hipótesis. La otra puede ser demasiadas lluvias, suelo inestable, ¿no es cierto?, entre algunas hipótesis que se podrían haber venido realizando, pero también hay un antes, ¿no es cierto?, de esa caída de la cascada, la represa arriba, ¿no es cierto?, porque el agua están como represándole en la Coca Codo Sinclair, si no estoy equivocado, y desde ahí, ¿no es cierto?, cuando empieza a venir menos agua, ese problema se genera. Entonces, miren, esto es solo una idea, ¿no es cierto? Temas hay muchísimos del COVID-19, afectaciones, enfermedades, temas sociales, ¿no es cierto?, entre otros. Entonces, solo es un tema para que tengamos una idea de cómo se ve estructurando este tipo de documentación académica. Continuamos.
¿Cuál es la estructura de este tipo de documento denominado ensayo, que es un género literario, repito, que se utiliza bastante en lo que es redacciones, ¿no es cierto?, como deberes y ese tipo de cosas? Como les había dicho hace un momento, ¿no?, consta de 3 partes. La primera, denominada introducción. Aquí el texto menciona, déjeme acomodar mejor. Aquí debe expresarse con claridad cuál es el tema del ensayo, ¿no es cierto? El tema principal con claridad, qué es lo que quiero explorar, qué es lo que voy a hablar, ¿no? Y su objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo principal de aquel tema? Recuerden que los objetivos empiezan con verbos en infinitivo, ¿no? Desarrollar, realizar, investigar, ese tipo de verbos se utilizan en lo que son objetivos. De la misma manera, será conveniente explicar al lector qué subtemas se abordarán y cuáles son los motivos que hacen al ensayo mismo necesario, ¿no es cierto? Entonces, supongamos hay un tema general y de pronto hay unos dos o tres o un subtema más que se abordará dentro del escrito, ¿no? En una segunda parte se aborda o se topa lo que es el desarrollo de la estructura de este ensayo, y menciona que es la parte más importante del ensayo, ¿no es cierto? La parte más elemental, el meollo del asunto, como se dice comúnmente, y en ella se incluiría la principal carga argumentativa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como escritores, como los que estamos elaborando, los que vamos a elaborar un trabajo, ahí es la parte donde vamos a argumentar más, ¿no es cierto? A explicar, ¿no es cierto?, cuáles son esas hipótesis que hay, cuál creemos que puede ser la verdad más ajustada a la realidad, apoyado tal vez de alguna investigación previa, ¿no es cierto?, de alguna cita bibliográfica, etcétera, etcétera. El escritor deberá convencer al lector de su idea, tesis u opinión, por medio de la exposición de sus argumentos y del análisis de los mismos. De la misma manera, será aquí donde deba incluir, si las tienen, todas las referencias documentales, como les había dicho, a libros, revistas y otros materiales que contribuyan a defender su argumentación. Si se incluyen citas bibliográficas, deberá hacerse de forma normalizada y en función de los cánones establecidos por el tema escogido o por la publicación a la que irá destinado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo nosotros un análisis, de pronto a nivel, no, puede ser local, nacional también, ¿no es cierto? Podríamos hacer un análisis, digamos, análisis del tema de drogadicción a nivel provincial. Nosotros entonces podemos hacer un análisis de eso, ¿no es cierto? Y buscar tal vez si existe algún tema investigado ya sobre esos detalles para tener datos estadísticos un poco más cercanos y que apoyen a lo que nosotros estamos argumentando, ¿no? Entonces de eso se trata, que todas las referencias tengan relación con el tema que estamos investigando, ¿no? Si es que nosotros consideramos necesario incluirlas, aunque en realidad es muy bueno incluirlas porque dan un soporte a nuestra investigación y a lo que estemos realizando. Hay una tercera parte que ya son las conclusiones. Y aquí menciona que el escritor deberá cerrar todo el capítulo argumentativo que ha ido abriendo. Y es aquí donde mejor se encuentran las opiniones personales, ¿no es cierto? Entonces, en este segundo fragmento no cuentan opiniones personales, ¿no? O sea, no, aquí tiene que ser una investigación imparcial, ¿no es cierto?, de las cosas o de los detalles que estemos viendo, ¿no? No es aquí el yo creo, yo pienso. Más en las conclusiones, sí, podemos considerar, lógicamente desde nuestro punto de vista, que el análisis final ya de lo que estamos estructurando, ¿no? Miren, como decía, aquí es donde mejor se encuentran las opiniones personales y las sugerencias a modo de solución del problema abierto anteriormente. La conclusión puede igualmente incluir un breve resumen de lo tratado, actuando de forma paralela a la introducción, pero incluyendo las soluciones que se han ido dando de forma que el lector finalice su lectura con una idea clara de los temas tratados y los principales ideas. ¿Alguien me ayuda con el micrófono? Está abierto, por favor. Tengan bastante cuidado con ese tema de los micros. Listo, entonces estas tres partes hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, en lo que es un ensayo académico. Aquí tenemos colocado, ¿no es cierto?, algunas imágenes para tener una idea un poco más clara de cómo hacer la introducción de un ensayo. Listo, por ejemplo tenemos, ¿no es cierto?, elementos y consejos a tener en cuenta para hacer la introducción de un ensayo. Toda introducción comienza con una hipótesis, como les había dicho yo, ¿no? Entonces podemos hacer una, dos o tres, ¿no es cierto? Depende del tema, ¿no es cierto?
creo que sí quedó claro lo que son hipótesis, ¿no es cierto? Son solo ideas, ¿no es cierto?, que serán sujetas a investigación para llegar a una verdad absoluta. Toda introducción comienza con una hipótesis. A raíz de esta se podrá desarrollar todo el ensayo. La introducción debe ser clara y mostrar dominio del asunto. Se debe poner al lector en contexto, ¿no es cierto?, para que sepa por qué importa hablar del tema en cuestión, ¿no es cierto? Poner en contexto es hacer un pequeño antecedente, ¿no es cierto?, de lo que pasó, de lo que ha pasado, ¿no es cierto?, de acuerdo al tema que estemos hablando. Hay que definir términos básicos y hacer un repaso de la historia o las teorías que la abarcan. Hay que utilizar un lenguaje académico o más especializado si el texto va orientado a un público erudito, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Si va el texto orientado a un público, a personas con cierto tipo de estudios, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que utilizar un lenguaje académico y más especializado. Entonces sería lo contrario, si nuestro ensayo va a estar enfocado con personas que no han cursado estudios ni medios ni superiores, entonces utilizaremos un lenguaje un poco más criollo, más sencillo, para que se pueda entender, ¿no? Lo que no se debe hacer dentro de lo que es la introducción de un ensayo no hablar de las conclusiones, pues estas siempre hay que dejar para el final, ¿no? Entonces a veces mezclamos lo uno con lo otro y empezamos de atrás para adelante, entonces no hay que hablar de las conclusiones al inicio, ¿no? Esas se dejan para el final. También lo que no se debe hacer es no mencionar propuestas o soluciones a los problemas planteados, pues nunca nadie los puede conocer antes de desarrollar bien el problema, ¿no? Por ejemplo, si tenemos bastantes hipótesis, solo podremos a lo mucho, ¿no es cierto?, sugerencias, ¿no es cierto?, y nada más, porque esto demanda de un análisis bastante profundo también. ¿Qué tipo de ensayos existen dentro de lo que es este tema? Hay algunos, los principales, los más utilizados, ¿no? Hay tipos de ensayos críticos, miren, los mismos que expresan ideologías, opiniones y puntos de vista acerca de libros, de películas, de artículos científicos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se puede dar un ensayo crítico, ¿no es cierto?, para realizar, ¿no es cierto?, un análisis de alguna película, tal vez, ¿no es cierto?, de algún artículo científico, de algún libro, ¿no es cierto? Entonces ahí entran lo que son ensayos críticos. Hay otro tipo de ensayos denominados los literarios. Estos son quienes buscan plasmar ideas, reflexiones acríticas acerca de temas sobre historia, filosofía, sobre política, sobre moral, etcétera, ¿no es cierto? Miren, entonces aquí también se puede, nosotros en temas políticos también hay mucha tela que cortar, mucho por hablar, ¿no es cierto?, en nuestra región, a nivel de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer algún tipo de ensayo literario sobre estos temas. El ensayo científico combina la imaginación artística con el razonamiento científico, en especial con temas de ciencia, ¿no? En efecto, estos temas ya son prácticamente para temas de salud, física, química y otro tipo de temas bastante de razonamiento lógico, ¿no es cierto? Entonces, un poco más avanzado se podría llamar. Hay otro tipo de ensayo denominado el argumentativo. Tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha propuesta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cualquiera de ustedes está haciendo una tesis, ¿no es cierto? Se me ocurre de que, por ejemplo, aquí en el cantón es necesario tener un centro de cuidado infantil, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces ustedes hacen una tesis que en efecto aquí en esta ciudad hace falta un centro de cuidado infantil, repito, ¿no es cierto? Entonces en el ensayo, ¿no es cierto?, hay que buscar convencer al lector de por qué, ¿no es cierto?, estamos diciendo o hemos investigado que hace falta un centro de desarrollo infantil aquí en la ciudad, o puede ser también otro tipo de necesidad que hayamos encontrado, ¿no? Entonces, mediante ese ensayo, nosotros debemos convencer a nuestro lector que en efecto hace falta conforme a las investigaciones que hayamos realizado. Hay otro tipo de ensayo denominado filosófico, y lógicamente este tema, como dice aquí el tipo de ensayo, ¿no?, interpreta temas relacionados con alguna disciplina filosófica, tal como el amor, la vida, las creencias, etcétera, etcétera. Entonces también se da. El siguiente es el descriptivo, cuyo objetivo es describir sobre rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien también, ¿no? Se puede dar un ensayo sobre este tipo de temas. El tipo de ensayo expositivo se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para las otras personas, ¿no es cierto? De pronto no pueden entender temas, digamos, de cómo
es que ahora las redes sociales nos han inundado, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces de pronto, ¿no es cierto?, nosotros nos apoyamos en este tipo de textos para entender, porque hay gente muy capacitada que lógicamente redacta de una forma muy argumentada este tipo de textos y nos ayudan, y nosotros también podemos hacerlo para ayudar a otro tipo de personas. El tipo de ensayo biográfico, ¿no es cierto?, define la vida, obra, historia o datos personales de algún personaje, valga la redundancia, con el punto de vista personal, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, hacemos un análisis de la biografía de cualquier tipo de persona, ¿no es cierto?, dentro de lo que es un ensayo, ¿no es cierto? Analizamos, chequeamos prácticamente cuáles han sido los datos, los detalles sobresalientes que han resaltado, o de pronto tal vez negativos, ¿no es cierto?, de algún tipo o de algún personaje importante dentro de lo que es nuestro país o a nivel internacional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Aquí tenemos colocado lo que es un ejemplo de un ensayo argumentativo, ¿no? Recuerden que tenemos aquí, ¿no es cierto?, algunos, y dentro de ellos he escogido el argumentativo, ¿no es cierto? ¿Qué dice el argumentativo? Que tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura, ¿no es cierto? Miren, entonces, no sé si se ve muy bien. Aquí tenemos prácticamente lo que es un ensayo, ¿no? No es, repito, no es un texto tan extenso, ¿no? Hay que saber hacerlo, lógicamente, y tiene que estar bien estructurado. Miren, ejemplo de un ensayo argumentativo: los smartphones y la dependencia, ¿no es cierto?, de ellos. Miren, como introducción, lo que ha puesto esta autora. La introducción del smartphone ha sido muy rápida en todos los sectores de la sociedad, empieza diciendo, ¿no? Y ha contribuido a que se desarrolle una mayor dependencia por los celulares, que conectados ahora a Internet proporcionan un mayor número de servicios y se han vuelto imprescindibles para muchas personas. Pero, ¿son estos aparatos tan útiles como creemos? ¿No es cierto? Miren, entonces ahí ya empieza la pregunta. Entonces, miren, ya estamos un poquito incluyendo, ¿no es cierto?, en el tema. Entonces ya nos empieza a hacer reflexionar, ¿no? La autora empieza con algo muy general, ¿no es cierto? Y de pronto pues ya lanza la pregunta que empieza a hacernos reflexionar, ¿no es cierto? Como dice, mire, la introducción del smartphone ha sido muy rápida en todos los sectores de la sociedad. Estoy leyendo de nuevo. Y ha contribuido a que se desarrolle una mayor dependencia por los celulares, que conectados ahora a Internet proporcionan un mayor número de servicios y se han vuelto imprescindibles para muchas personas. Pero, ¿son estos aparatos tan útiles como creemos? Primera pregunta. ¿Están contribuyendo a una mejor sociedad o por el contrario, están empobreciendo nuestras relaciones? Wow. Ahí dice la autora: yo creo que el smartphone ayuda a la creación de una realidad virtual que aísla totalmente a los jóvenes, acrecienta la mala educación y una vida social pobre y ficticia, y en definitiva es más perjudicial que beneficioso para nuestros jóvenes. Miren, ya de pronto pues ella ya lanza lógicamente un análisis personal, podría ser, ¿no? Pero la parte más importante es la que vamos a seguir leyendo, donde lógicamente ella va a exponer sus diferentes teorías del por qué está mencionando esto, ¿no? Miren, segunda parte, ¿no? Lo que es ya el desarrollo del ensayo. Miren lo que dice: dedicamos más tiempo a nuestros amigos de las redes sociales que a los reales, y es posible ver en una cafetería a varios jóvenes reunidos que no conversan. Díganme ustedes, ¿esto es mentira o es verdad? ¿Verdad? ¿No es cierto? Sí, que la mayoría de veces sabemos estar en internet. La verdad es cierto, ¿no? Dedicamos más tiempo a nuestros amigos de las redes sociales que a los reales, y es posible ver en una cafetería a varios jóvenes reunidos que no conversan. Y esto también pasa, no sé si han visto ustedes en los memes, ¿no? Cuando se reúne la familia y la abuelita sabe decir por ahí, si es que van a venir a estar hablando en el celular, mejor ni vengan, ¿no? Entonces eso también pasa cuando son las reuniones sociales, imagínense. Miren lo que dicen ahí. Sigo ya. Ahí dice: tan solo teclean como locos en su terminal. La red y sus entresijos tienen prioridad ante las personas que tienen delante, ¿no es cierto? Tan solo teclean como locos en su terminal. La red y sus entresijos tienen prioridad
ante la persona que tienen delante. Ya nadie se disculpa o pide permiso por atender una llamada que interrumpa una conversación. Cuando yo leí esto me hizo hasta reflexionar a mí mismo, créanme. Entonces miren, ya nadie se disculpa o pide permiso por atender una llamada que interrumpa una conversación. Ahora lo natural es dejar al interlocutor con la palabra en la boca, incluso para leer la última publicación en Facebook de un amigo. Esto perjudica las relaciones entre las personas y boicotea claramente la comunicación entre las personas. Recuerdan que en temas anteriores habíamos analizado, ¿no es cierto?, la importancia de la escucha activa, ¿no es cierto?, de una escucha, un tipo de comunicación asertiva, ¿no es cierto?, la más adecuada. Y entonces este tipo de situaciones, por ejemplo, no podrían lógicamente llegar a acoplarse. ¿En qué sentido, no es cierto? Ya no podemos hablar de escucha activa, ¿no es cierto?, de comunicación asertiva cuando este tipo de situaciones interrumpen, ¿no es cierto?, como dice ahí, las relaciones entre las personas, y boicotea claramente la comunicación entre los seres humanos. Esto es bastante lógico, y ustedes también sabrán que, por ejemplo, este tema trae muchísimos inconvenientes, inclusive a las familias, a las parejas, ¿no es cierto?, en el trabajo, etcétera, etcétera. Por eso es que no sé si ustedes han tenido esa experiencia. En algunas empresas, más que todo, creo que públicas y privadas, en algunas ya prohíben el uso del celular en lo que es el horario laboral, ¿no? No sé si ustedes han tenido esa experiencia, yo sí la he tenido. Entonces, prácticamente para que no exista distracción y de pronto, por ejemplo, fallos en lo que son las operaciones del trabajo y ese tipo de detalles. Miren, continúo. No se respetan espacios. Las escuelas, los cines y hasta la iglesia son lugares donde vemos cómo a menudo suenan señales acústicas o se encienden luces que delatan que el dueño del aparato está, con mayor o menor disimulo, atendiendo un requerimiento. No se respetan espacios, las escuelas, los cines y hasta la iglesia, ¿no es cierto? Entonces prácticamente es algo que está afectando, ¿no? Pero aquí hay que hacer un paréntesis. En algún momento estuve chequeando algunos documentales, por ejemplo, en países asiáticos como Corea del Sur, como Japón. Nadie, absolutamente nadie tiene prendido con sonido un teléfono celular en un tren, y nadie contesta una llamada. Me pareció increíble eso. Entonces prácticamente miren las costumbres, ¿no es cierto?, que manejan este tipo de personas, ¿no? Entonces es un cambio radical con nosotros acá los occidentales. Ya. Los beneficios que el smartphone puede dar, como son el de estar localizados, poder comunicarnos en caso de emergencia o recurrir a un callejero si nos vemos extraviados, no son tan necesarios como pueden parecer. Antes utilizábamos teléfonos públicos y preguntábamos a otras personas si no conocíamos una dirección. Sí, jóvenes, dice la lectora, ¿no? Hubo un tiempo en que el preguntar educadamente a un desconocido por la calle cómo podíamos ir a un lugar era lo habitual y no usábamos el Google Maps, ¿no es cierto? Ahora todo el mundo ponemos Google Maps, ¿no es cierto?, hasta para conducir en ciudades grandes, o si no nos ubicamos, lo he hecho yo también, y prácticamente ya nos dan los resultados, ¿no? Pero miren la reflexión a la que llega mediante este tema muy serio de esta autora o este autor, ¿no? Es cierto, dice, que la tecnología es absolutamente necesaria. Hoy por hoy, y una juventud sin acceso a esta ve restringidas sus posibilidades de éxito. Pues todos vemos ahorita, ¿no?, el boom del TikTok. Hasta yo hago TikTok cocinando, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero lógicamente es un tema que no lo llevo, digamos, al excentricismo, ¿no es cierto? Algo básico, pero hay personas que sí se dedican full a este tema y hacen locuras, lo posible y lo imposible por lógicamente considerarse o hacerse famosos, entre comillas, ¿no? Entonces, aunque ese tipo de fama es efímera, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Pues que de pronto se le van todos los seguidores, le bloquean la cuenta y ahí se acaba todo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son efímeras prácticamente. Miren, sin embargo, psicólogos, ahí viene la parte de la ciencia, ¿no?, que ella ya mete aquí, sociólogos e incluso asociaciones acostumbradas a tratar adicciones muy serias apoyan la teoría de que el smartphone es hoy por hoy un problema para miles de jóvenes que tienen síntomas físicos que pueden llegar incluso a manifestarse como crisis de ansiedad si se deja en casa su teléfono, ¿no es cierto? Ustedes no sé si han visto creo que pues no recuerdo en qué país pasó, pero por ejemplo un padre le quitó un celular a un adolescente, ¿no?
y él llegó a quitarse la vida. Entonces miren, esto sí es un problema, ¿no es cierto?, que se está suscitando, ¿no es cierto?, en la sociedad en general y en nuestro país también, aunque prácticamente hoy tratar de quitarle un celular a un adolescente es bastante complejo, ¿no? Se pone rebelde, no quiere hacer caso, etcétera, etcétera. Miren lo que dice aquí. Me apoyo en los enlaces que adjunto para que puedan ver cómo estos especialistas entienden, al igual que yo, que hoy por hoy el teléfono puede ser perjudicial para un sector cada vez más amplio de la población. Miren, ¿cómo concluye, no es cierto? El uso del smartphone se ha convertido en abuso en gran parte de la juventud. Es mala utilización lo que hace que a día de hoy muchos consideremos que las utilidades que este aparato tiene queden en segundo plano ante los perjuicios que causa. ¿No es cierto? Breve pero tajante, el autor deja clara su idea principal en la conclusión del ensayo, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista es un tema bastante llamativo y con mucha tela que cortar, ¿no es cierto? Porque lógicamente también está el otro lado, ¿no? Que cuando uno se sabe dar una buena utilidad a un teléfono celular, pues sirve mucho para el trabajo, para comunicarse, etcétera, etcétera. Pero prácticamente ella se está dirigiendo a un sector específico de la sociedad como es la juventud de hoy, ¿no es cierto? Se dice que hoy los niños hasta ya nacen con un teléfono celular, manipulan a diestra y siniestra desde pequeñito, ¿no? Entonces es una dependencia que muchas de las veces, y haciendo un análisis un poco más profundo dentro de lo que es este ensayo, ya depende también de la educación o de la forma que le críen sus padres, ¿no es cierto?, dentro de sus hogares. ¿Qué les pareció este tipo de ensayo? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene algo de razón la autora? ¿Está exagerando? ¿Le faltará la información? ¿Qué piensan? Sí, tiene toda la razón, ingeniero. Sí, Lisa, porque la mayoría de jóvenes hoy en día como que sí depende mucho del teléfono y todo eso. Yo les voy a contar un dato familiar, ¿ya? Tengo un sobrino, tiene ahorita 14 años. Mi hermana es bien cascarrabias, como se dice comúnmente, o sea, es enojona, ¿no es cierto? Y hace tiempos me dice ñaño, él no me dice tío, me dice ñaño, porque yo le crié desde pequeñito, mi hermana fue madre soltera y le crié desde pequeñito, me decía papá desde pequeñito, pero yo le dije, enseñe que me diga ñaño. Entonces me dice, ñaño, regálame un teléfono celular para mis deberes, para buscar información. Le digo, ya. Bueno, le digo, pero verás, utilizarás bien. Un día me escribe mi hermana enojadísima, ¿no? O sea, ¿hasta dónde va? Que mi sobrino ha sabido poner alarma tipo 2 o 3 de la mañana para despertarse a jugar ese juego. Se me fue el nombre, Free Fire, creo es ese juego. Entonces yo decía, chuta, entonces me asombré, le digo, wow. Y había tenido ya esa costumbre de jugar, ¿no? Y entonces él como que cambió bastantísimo su actitud, su forma de ser. Bajó notablemente en su rendimiento educativo, lógicamente porque se la pasaba jugando, ¿no? Su mente ya estaba un chance consumida en ese tema. Entonces de pronto, gracias a Dios, pudimos rescatarle a tiempo, ¿no? Aconsejándole, hablando de buena manera, pues y ahora se ha puesto, cambió, ¿no es cierto?, una cosa por otra. Entonces en vez de estar en esos juegos, prácticamente entrena fútbol. Le hablamos de todas las consecuencias negativas que todo ello lleva, que es bueno jugar, sí, pero no ese tipo de juegos. Al menos yo respeto a los que lo hacen, pero a mí no me llaman la atención, ¿no? Entonces de pronto le pudimos rescatar ese tema, pero sí son cosas reales que se dan, y más que todo en los muchachos, ¿no?, donde es un poco más complicado este tema de la dependencia de los equipos móviles. No sé si alguna otra reflexión sobre este tipo de ensayo. O sea, Inge, sí es verdad lo que usted dice, porque en mi caso también tengo por ahí un primo también que gusta jugar ese juego y lamentablemente está como les digo, está bien concentrado a ese juego y totalmente él ha cambiado todo, así como usted dice, la actitud, la manera de ser en la casa con los papás. O sea, está bien mal, como ya también esa es mayor de edad, todo, entonces se ha vuelto fatal. Entonces por eso digo, ese juego sí es bien les daña la mente a las criaturas. Sí, no. Por ejemplo, yo me doy cuenta en mí con el primer niño. Mami dice, si tú te vas al centro, déjame el teléfono. Déjame, mami, el teléfono y yo te cuido a los niños. Él me dice eso. Ya, entonces como a veces yo tengo que irme de emergencia, le digo, mijo, ya, te dejo el teléfono, pero tú me miras a los niños. Ya, mami.
Pero cuando no les dejo, ahí es cuando comienza a hacerme el berrinche y ahí es cuando ya pues me enojo yo también y le aplico la dosis. Entonces cuando yo le digo no, es no. Cuando le digo sí, sí, pero yo también le pongo un tiempo limitado porque si le dejo ahí, totalmente sería fatal para mí. O sea, yo en mi deber de ser mamá. Muchas gracias, estimada Karen. Bien. Sí, en efecto, ¿no es cierto? Pues si hablamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de qué tanta razón tenía la persona que estructuró este ensayo, lógicamente es verdad, ¿no es cierto?, por los acontecimientos que ustedes mencionan, vivencias de su familia, y yo también tengo la mía, entonces hago un análisis y digo, no, pues en efecto es un tema muy, muy importante, ¿no es cierto?, y que lógicamente forma parte, lógicamente, de algo bien estructurado y que llama la atención del lector y que llama la reflexión. Entonces, a eso se refiere cuando hacemos un ensayo, ¿no es cierto? No es extenso, miren ustedes, esta persona aquí, de pronto, ¿no es cierto?, está en resumido, no recuerdo, no sé por qué no saqué los enlaces, lógicamente, de los apoyos que ella tiene de la parte de la ciencia, ya lo que es psicología, ¿no es cierto?, sociología, ¿no? Entonces, pero, repito, un ensayo es algo que llame la atención del lector, que lógicamente tiene que estar bien respaldado, y hay muchísimos temas donde nosotros podemos abarcar ensayos que lógicamente nos llamen a la reflexión y que nosotros podamos aportar, ¿no es cierto?, para lógicamente cautivar al lector y llamarle, ¿no es cierto?, valga la redundancia, a la reflexión sobre cualquier tema, ya sea de salud, de educación, en el ámbito social, en el ámbito político, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por aquí tenía otro tipo de ensayo, ¿no es cierto? Aquí está un poco más estructurado, lógicamente, con todas las normas que se deben ejecutar, ¿no es cierto? Miren, sobre educación superior, ¿no es cierto? Miren, la lectura en la educación superior, dice, no, la importancia de la lectura en la educación superior. Miren, el lenguaje como fenómeno social hay que visualizarlo como, estamos hablando de otro tema ya, de otro tipo de ensayo. El lenguaje como fenómeno social hay que visualizarlo como una interacción significativa entre los individuos en determinado contexto social. El lenguaje dentro del contexto social es algo más que sistemas y estructuras lexicales, gramaticales y fonológicas. Implica la selección de todas las posibilidades de significado inherente en el gran sistema de significados llamado cultura, ¿cierto? Es algo cultural a lo que debemos tener innato nosotros, que nos debe preocupar si es que estamos fallando en esos temas. Solo algunos significados serán relevantes en algunas situaciones y estos serán codificados en opciones gramaticales y lexicales, ¿no es cierto? Miren entonces, esta persona se apoya, ¿no es cierto?, de una investigación científica de estos autores y lo cita de manera correcta. Se apoya, ¿no es cierto?, en una segunda cita y menciona: el lenguaje, señala Inostroza del año 1996, al darse dentro de un contexto psicosocial, abarca un acto que está influenciado por unos significados, los contextos, las funciones y las manifestaciones. Dentro del marco del lenguaje se incluyen los actos de escuchar, hablar, leer y escribir, es decir, las artes del lenguaje que hoy han tomado una dimensión distinta de cómo se conceptualizaban hace más de 2 o 3 décadas. A pesar de enmarcar el aprendizaje de la lengua materna dentro del contexto social, las grandes interrogantes en torno a quién debe preocuparse de enseñar y dar seguimiento a la competencia lingüística en sus 4 dimensiones. Miren, aquí viene algo muy importante, prestemos atención. A pesar de enmarcar el aprendizaje de la lengua materna dentro del contexto social, las grandes interrogantes en torno a quién debe ocuparse de enseñar y dar seguimiento a la competencia lingüística en sus 4 dimensiones: escuchar, hablar, leer y escribir. Continúa. Si esta pregunta se hace haciendo referencia a los niveles elementales y secundarios, la contestación sería que esta tarea ha sido designada históricamente a los maestros de español de todos los niveles educativos, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede si este cuestionamiento surge en el nivel universitario, con poblaciones de estudiantes cuya ejecución lingüística ha demostrado que carece de las destrezas mínimas en las áreas de lectura y la escritura? ¿A qué se refiere con esto? ¿No es cierto? Que después de haber pasado periodos de jardín de infantes, de escuela,
y de colegio se llegue, el análisis es, ¿no es cierto?, de este ensayo, que si después de haber pasado tal vez un nivel educativo de, repito, jardín de infantes, de escuela y de colegio, se llegue a una vida universitaria todavía con problemas de lectura y escritura. ¿Cierto? Que eso es muy evidente y yo he tenido muchísimos alumnos con ese tipo de inconvenientes, entonces se hace un análisis bastante profundo de estos temas. Repito, pero ¿qué sucede si este cuestionamiento surge en el nivel universitario en el que estamos preparándonos, ¿no es cierto? Con poblaciones de estudiantes cuya ejecución lingüística ha demostrado que carece de las destrezas mínimas en las áreas de la lectura y la escritura, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere de carencias mínimas? No saber diferenciar, ¿no es cierto?, puntos aparte, puntos y coma, signos de interrogación, ¿no es cierto?, de exaltación, de exclamación, todo ese tipo de temas, puntuaciones y ese tipo de cosas básicas que uno se aprendió, ¿no es cierto?, en lo que es la educación de la escuela, y luego del colegio mucho más se profundizó, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién debe ocuparse de enseñar a leer en la universidad? ¿Quién debe ocuparse de enseñar a leer en la universidad? Sería una pregunta ya bastante complicada, ¿no? Porque en la universidad pues ya es como que todos venimos con conocimiento previo anteriormente, ¿no? Según este autor, Carlino 2002, el profesor de cada disciplina puede orientar al estudiante en la lectura y en la comprensión de los textos especializados. Como menciona el siguiente autor, Rudel, hay una falsa concepción relacionada con estas dos artes del lenguaje, leer y escribir. Se supone que la escritura y la lectura académica son habilidades generalizables, aprendidas o no aprendidas, fuera de una matriz disciplinaria o no relacionada de modo específico con cada disciplina, ¿no es cierto?, según el autor que ahí cita. En el caso particular de la lectura, las actividades complementarias propias del primer año universitario, tutorías, taller de lectura y escritura, laboratorios, institutos y mentorías, sostiene Carlino, han resultado infructuosas en lograr que los estudiantes estén equipados con las destrezas lingüísticas necesarias para enfrentar la tarea de la comprensión y la interpretación del texto universitario. Miren, entonces, él ya está sacando unas conclusiones bastante claras aquí dentro de lo que está investigando, ¿no?, conforme a lo que está estructurando el ensayo. Es importante señalar que pretender que en las clases de español se enseña a leer y a escribir en la universidad es un mito. Es responsabilidad de todos los profesores de las disciplinas enseñar a leer y escribir sus contenidos en el seno de sus propios cursos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Miren, entonces a esa conclusión llega que no solo es responsabilidad de pronto del profesor de español, ¿no?, y ese tipo de cosas, sino de pronto en algunas disciplinas, algunas materias, lógicamente hacer que el estudiante universitario lógicamente logre mejore su comprensión lectora, de escritura, de lectura, aunque desde mi punto de vista ya en el ámbito universitario nosotros muchas de estas cosas debemos tener ya, diría yo, superadas, ¿no? O pensaría yo tal vez, ¿no es cierto? De pronto sí hemos dejado de estudiar hace algunos años, pero en nuestro trabajo, nuestro diario vivir mismo, ¿no es cierto?, leemos bastante, etcétera, etcétera. Entonces de pronto también se me ocurre a mí que también hay un descuido de la parte de los estudiantes. Listo. Tengo en otra diapositiva lo que continúa. No sé si existe alguna pregunta sobre lo que es el ensayo. ¿Hay alguna pregunta o quedó todo claro de lo que es el ensayo? ¿Alguna pregunta? He colocado yo dos ejemplos, ¿no es cierto? El primero que analizamos sobre los smartphones y luego... Inge, una preguntita. Claro. O sea, el ensayo es algo significativo a lo que era la lengua y literatura, o es algo así similar. No. El ensayo es un tipo de texto académico, ¿no es cierto? Está dentro de un género literario y dentro del ensayo usted puede, o cualquiera de ustedes pueden abarcar diferentes temas, ¿no es cierto? La idea de un ensayo es que, por ejemplo, se ponga un tema general, ¿no es cierto? Como les había dicho yo hace un momento, podemos hablar, por ejemplo, de seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Podemos hablar
de la falta de seguridad ciudadana en nuestro país, ¿no es cierto? Puede ser el tema principal, ¿no es cierto? Y de pronto ya nosotros vamos poniendo, ¿no es cierto?, en la introducción, se ha visto que en los últimos tiempos la inseguridad de nuestro país pasa esto, pasa aquello, cada vez los ciudadanos sienten más desconfianza de las políticas de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, como introducción, ¿no es cierto?, hacemos una segunda parte donde ya ampliamos más la información, ¿no es cierto?, donde buscamos fuentes bibliográficas de alguien que esté investigando de igual forma, ¿no es cierto?, y nos apoyamos y estructuramos más sobre la inseguridad ciudadana de nuestro país, ¿no es cierto?, y abarcamos, ¿no es cierto?, 3, 4 párrafos. Y después de eso nosotros podemos, como parte de la conclusión, decir, ¿no es cierto?, que desde nuestro punto de vista estamos pensando que hace falta mejores políticas de gobierno o que las leyes cambien, ¿no es cierto?, en favor de que la Policía Nacional pueda actuar, ¿no es cierto?, porque hoy por hoy en nuestro país las leyes favorecen más a los asesinos, a los que asaltan, más que a la misma Policía Nacional o a los ciudadanos que estamos expuestos a este tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces, el ensayo no es un tema específico para hablar de lectura o de escritura, no es nada más. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de la educación superior. El ejemplo anterior era los smartphones. El ejemplo segundo, educación superior. El ejemplo de ahorita que les estoy dando es la inseguridad a nivel nacional. Entonces, el ensayo sirve para dentro de su texto, ¿no es cierto?, nosotros colocar este tipo de temas, cualquier tipo de tema, ¿no es cierto?, como habíamos mencionado. Recuerden que hay un montón de tipos de ensayos, ¿no? Y aquí dice que podemos hacer un ensayo crítico para hablar acerca de películas, de artículos científicos, de libros, ¿no es cierto?, para hablar de historia, de filosofía, para hablar de temas políticos, para hablar acerca de un tema que hemos investigado, para hablar de filosofía, ¿no es cierto?, para hablar de cualidades, de características de alguien, ¿no es cierto?, para describir a una persona, ¿no es cierto?, para aclarar un tema específico con un ensayo expositivo, ¿no es cierto?, y un ensayo biográfico para hablar de una persona, ¿no es cierto?, sobre sus obras, su vida, su historia, datos personales, ¿no es cierto? Se me ocurre, recién pasó el natalicio de Simón Bolívar, entonces miren, podemos hacer un ensayo biográfico para hablar de Simón Bolívar, ¿no es cierto?, quién fue, qué hizo, cómo aportó, ¿no es cierto?, a la libertad de nuestros pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirve este tipo de género literario denominado el ensayo. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. Sí, Patricio, te escucho. El tema, el ejemplo que usted puso sobre los smartphones, ¿qué sería? ¿Un ensayo crítico? Este es un ensayo argumentativo, ¿no es cierto? Este es un ensayo argumentativo. Sí. ¿Qué dice el ensayo? Igual el otro ejemplo. ¿Qué dice el ensayo argumentativo? Tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura, ¿no es cierto? Entonces, claro, el segundo de igual forma es un argumentativo, ¿no es cierto? Perdón, expositivo este. Ese es un ejemplo de ensayo expositivo. ¿Qué dice el ensayo expositivo? En específico se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para las otras personas, ¿no es cierto? Miren, pues hemos utilizado dos, los que más se usan, ¿no? Los que más he utilizado yo también es el argumentativo y el expositivo. También el biográfico, de ciertas formas, también he utilizado para hablar de personajes históricos como, repito, Cristóbal Colón y ese tipo de detalles. Cristóbal Colón, Simón Bolívar y ese tipo de personajes que son muy importantes dentro de nuestra historia, ¿no es cierto? O de pronto para hacer el análisis de algún presidente también se utiliza un ensayo biográfico, ¿no? Miren, aquí está un ensayo expositivo. ¿Alguna otra pregunta? Está todo ok sobre el tema del ensayo, ¿no? Hay muchos ejemplos también que en el internet se puede encontrar muchísima información, tanto como de forma escrita como también en video. Vamos a continuar ya. Estamos un poco atrasados por la siguiente clase, por la anterior clase que no estuve. A ver, déjame ver. Este de aquí o no. Hay otros géneros, ¿no es cierto?, que se dan dentro de lo que es el medio escrito, y dentro de ellos está uno muy conocido por todos nosotros, como es la noticia, ¿no es cierto?
Estamos hablando de géneros literarios, hablamos del ensayo, ahora vamos a hablar de la noticia. Miren, ¿qué dice la parte teórica de lo que es una noticia? Dice que es una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. La palabra como tal proviene del latín notitia, ¿no es cierto? Tubuenca 2020 indica que entre los tipos de textos que existen, destacamos los textos periodísticos, es decir, un tipo de texto objetivo e informativo, que se emplea para explicar un suceso o noticia desde un punto de vista periodístico y profesional. Al hablar de un texto específico y profesional, nos encontramos con una tipología textual que cuentan con elementos básicos e imprescindibles, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, todo lo que acabamos de decir es lo que conlleva a lo que es el género literario denominado la noticia. ¿Cuáles son las partes de una noticia? ¿No es cierto? Tenemos, en primer lugar, un antetítulo o volanta, ¿no es cierto?, como se denomina, lo cual es la información que se coloca antes del título y que sirve como anticipo de lo que se va a explicar, ¿no es cierto? Ahí está prácticamente detallado en la gráfica, ¿no es cierto? Esto por lo general viene, esto viene en lo que es los periódicos, ¿no? Hace mucho tiempo yo no compro uno, no sé si ustedes, pero por lo general vienen los periódicos como el Extra, el Comercio, el Universo, ¿no? Detallado este tipo de noticias. Hoy ya también estos textos noticiosos están digitalizados, por supuesto. Como segundo punto viene un título o titular, donde se resume de forma muy concisa y directa el contenido de la noticia. Viene un tercer punto, ¿no es cierto?, denominado copete, bajada o subtítulo. Se trata de un texto ubicado justo debajo del título y sirve de resumen breve de lo sucedido, ¿cierto? Aquí es cuando se capta la atención del cliente, no sé si, del lector, perdón, no sé si ustedes han chequeado, pero por ejemplo Diario Extra suele hacer este tipo de detalles y capta de una con sus titulares, esa forma de expresar ahí, ¿no es cierto?, cosas, y de pronto te llama la atención y vas directo a lo que quieres leer, ¿no?, a lo que quieres enterarte. En un cuarto punto hay un cuerpo de la noticia, ¿no? Es la redacción de toda la noticia. La estructura debe ser descendiente, es decir, se comienza con lo más importante y después se analizan de forma más detallada las causas y consecuencias. También existe como punto número 5 una fotografía, ¿no es cierto? Es opcional, pero siempre por lo general o la mayoría de veces se ubican, ¿no? Y es el soporte visual de la noticia, ¿no?, que demuestra lógicamente el lugar de los hechos, donde se suscitó tal cosa, ¿no es cierto? Hay también un epígrafe o pie de foto que dice que es el texto que se coloca bajo la fotografía y explica lo que se está mostrando en la imagen, ¿no es cierto? De pronto hay que diga robo en tal lugar, ¿no es cierto?, o un fallecido en tal lugar o sector tal, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas se van ubicando en lo que es el género literario de la noticia, cómo está estructurado. ¿Cuáles son las preguntas de una noticia? Miren, las noticias son los relatos de los eventos o acontecimientos más importantes en un día o una semana, ¿no es cierto? Es lo que llena las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web noticiosos o de los programas informativos de radio y televisión. Entonces, traslademos noticia a todo el ámbito comunicacional, ¿no es cierto?, que hoy tenemos en día. Para elaborar una noticia, se parte de una fórmula de 6 preguntas que son: ¿qué pasó? ¿No es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿A quién le pasó? ¿No es cierto? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué o para qué ocurrió? ¿No es cierto? Lógicamente esas son las preguntas que están contenidas dentro de la noticia y que se van lógicamente respondiendo dentro del texto argumentativo que se va realizando, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Tal vez un accidente de tránsito. ¿A quién le pasó? A los usuarios de una X compañía de transporte, ¿no es cierto? ¿Cómo pasó? Lógicamente por un descuido del chofer, prácticamente perdió pista, ¿no es cierto? ¿Cuándo pasó? En la madrugada del sábado, del domingo. ¿Dónde pasó? En el sector de Papayacta, en el sector de la vía Lago Agrio, Santo Domingo, etcétera, etcétera. Bueno, esta pregunta última ya no encajaría dentro de esta noticia, ¿no es cierto? ¿Por qué o para qué ocurrió? Ya no es cierto, eso depende de otros temas, ¿no es cierto? Como por ejemplo ya en los temas políticos podríamos responder, ¿no es cierto?
este tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué o para qué ocurrió? Por ejemplo, en temas políticos, para mejorar las relaciones internacionales entre los países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depende mucho de la noticia que estemos dando para responder la pregunta sexta. Miren, ¿cuáles son las características de una noticia? La primera, la precisión. Aunque es una información más extendida que el resto del contenido anterior, igualmente tiene que ser precisa y directa. No se debe ir por las ramas ni extenderse demasiado, ¿no es cierto? Debe ser precisa, ¿no es cierto?, lo que se quiere informar. Tiene que tener claridad. La información que se da en la entradilla tiene que ser clara y concisa. Hay que evitar confusiones o usar palabras demasiado técnicas o difíciles de comprender. Es algo que se debe evitar en esta parte de la noticia. Nada de errores ortográficos, algo elemental, ¿no es cierto?, para personas que redactan este tipo de cosas. Es importante que se vigile muchísimo la ortografía y la gramática a la hora de redactar un texto periodístico, pero más aún en las partes resumidas de la noticia, ya que son las que más se leerá la gente. Una noticia con faltas de ortografía le resta profesionalidad y seriedad al medio de comunicación y al periodista. Eso no sé si ustedes han chequeado y saben sacar memes cuando ponen las personas que editan, ¿no es cierto?, la parte de las noticias y ponen y se entiende una cosa por otra, ¿no es cierto?, en los letreritos que van dando las noticias. No sé si ustedes alguna vez han visto, no recuerdo, parece que fue en Chile o en Argentina que se dieron esas cosas, parece que en el Ecuador también, entonces hay que tener muchísimo cuidado en esos temas, ¿no? Las fuentes. En el caso de que sea necesario, en la entradilla también se deberá mencionar las fuentes que se hayan consultado para darle más valor al texto y la información que se esté ofreciendo, ¿no es cierto? Datos muy importantes, muy relevantes dentro de lo que es el segundo género literario que estamos analizando, como lo es la noticia. ¿Cuáles son los elementos de una noticia? Los más importantes. Actualidad. La información que se debe indicar en una noticia debe ser actual. En el caso de que queramos hacer un artículo hablando de un tema pasado, no estamos ante una noticia, sino ante un reportaje o artículo de otro tipo, ¿no es cierto? Entonces entendemos por noticia algo actual, ¿no es cierto?, en todos los temas: farándula, deportes, música, cine, económicos, políticos, ¿no es cierto?, relaciones internacionales, guerras, acuerdos comerciales, tecnología, ¿no es cierto? Entonces todo debe ser lo más actual, ¿no es cierto?, para hablar. Repito, si aquí dice que si es que queremos hablar de algo o de un tema pasado, no estamos ante una noticia, sino ante un reportaje, ¿no es cierto?, podemos hablar, o artículo de otro tipo. El segundo punto, el segundo elemento es la veracidad. Es importante que la información que se dé en una noticia sea veraz y esté contrastada. ¿A qué se refiere contrastada? ¿No es cierto? Que esté verificada, que esté pues chequeada, ¿no es cierto? Y que digamos sí es fidedigna la información, porque es muy complejo este tema cuando se lanzan noticias falsas. No sé si ustedes han chequeado, pero algunos diarios a nivel nacional les ha tocado rectificar noticias y pedir disculpas a nivel nacional cuando hacen este tipo de cosas con falta de seriedad, ¿no? Les ha pasado, y conforme está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal y toda la normativa legal vigente que nos rige a nosotros como ecuatorianos, pues es importante tener en cuenta este tipo de detalles. Y repito, inclusive a diarios de renombre a nivel nacional les ha tocado pedir disculpas. ¿Por qué? Porque han difundido noticias falsas sobre alguna persona en específico, sobre alguna empresa, sobre algún político, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede falsear ni tampoco manipular el contenido de la noticia. Se tiene que dar de forma objetiva y veraz, es decir, aquí ya, ¿no es cierto?, no ingresan sentimientos, emociones o propias o algún tipo de conflicto que uno podría tener con alguien, ¿no?, con cierto tipo de empresa, ¿no? Entonces tiene que ser objetiva, como es, de esa manera informar. Objetividad es otra de las máximas del periodismo y que se tiene que cumplir de forma escrupulosa. Las noticias se deben dar de manera objetiva, informando y describiendo lo ocurrido sin juicios ni opiniones propias, ¿no es cierto? Porque ahí no entra el yo pienso que tal vez, sin juicios de valor de nada. Entonces no cabe estas situaciones, se debe dar conforme el desarrollo o conforme se ha dado este tipo de noticia, ¿no es cierto?, de forma fidedigna, ¿no es cierto? La novedad. Otro de los elementos clave de una noticia es que
informe de algo nuevo para el conocimiento del lector. También hay cosas que, por ejemplo, dan desagrado cuando yo veo, por ejemplo, noticias. Más que todo estoy suscrito, ¿no es cierto?, a medios nacionales, y a veces ponen cosas que a nosotros como ecuatorianos ni nos interesa, cosas sin sentido, ¿no es cierto? Entonces, de una paso no me interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay temas que sí me interesan, por ejemplo, de cómo está nuestro país en el nivel económico. Por ejemplo, algo nuevo que sale en las noticias, por ejemplo, se dice que nuestro riesgo país se duplicó por las políticas de gobierno. Entonces, son cosas que sí me interesa leer para informarme por cultura general, ¿no? Ya, como decía, ¿no es cierto? Tiene que ser algo nuevo para el conocimiento del lector. Tiene que informar y, por tanto, partimos de la base de que esa información es desconocida y que gracias a la noticia el lector conocerá algo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, pero miren, aquí también hay no sé si ustedes coinciden conmigo, es complejo este tema, ¿no es cierto? Porque muchas de las veces nuestros medios informan de una cosa y los que dan la información veraz y oportuna son a veces los que graban los videitos caseros de cómo ha pasado, ¿no? De cómo se han dado las noticias o cómo se ha desarrollado cierto tipo de situación noticiosa. Entonces, por ejemplo, muchas de las veces nuestros medios nacionales sí manipulan estos temas, lo que no deberían hacerlo y lo que no es aconsejable. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que es una noticia para pasar a otro género literario? Estoy chequeando algo que me dice Patricio, sí, en efecto, ¿no? Deme un segundito, voy a responder algo al vicerrector nada más. Buenas noches, estimado vicerrector. Sí creo que sería bueno en 90 gramos. No es tan débil el papel en ese gramaje. De pronto tal vez alguna recomendación de la imprenta, ¿no? Si ellos le mencionan que sería mejor en 120, aunque sí es bastante grueso ya 120 gramos. Yo creo que 90 gramos sí estaría bien para un tríptico. Creo que ese mismo es el gramaje que yo tengo y conforme me dieron realizando acá. Perdón. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que es la noticia? Creo que estamos bastante familiarizados con este tema, ¿no? Muchos de nosotros o las personas de nuestros hogares habrán comprado el periódico, el común, ¿no es cierto? Lógicamente conforme a la preferencia. Pero este tema estamos bastante familiarizados, porque una noticia no solo puede ser por medios escritos, también debe ser por medios radiales, por medios televisivos, programas televisivos. Hoy también ya hay podcasts que se llaman, ¿no es cierto?, dentro de lo que es Facebook, ¿no es cierto?, hay muy buenos comunicadores. Se me fue el nombre de un mexicano, por ejemplo, es bastante interesante escuchar a este tipo. Y no sé si ustedes escucharon, por ejemplo, hubo ¿cómo se llama este? Es un mexicano que habla bastante de negocios y ese tema. Y alguna vez tuvo un enfrentamiento, desde ahí lo conocí, un enfrentamiento. No enfrentamiento a golpes ni nada de eso, no tuvo, digamos, un tipo charla, ¿no? Entonces ahí se dieron bases con bases y fue bastante interesante. Ese fue el nombre de este tipo. Entonces, por ejemplo, a mí sí me gusta escuchar bastante podcast, se llama, de gente que sabe o conoce muchísimo de temas, por ejemplo, de filosofía, conocen de temas administrativos. Entonces es muy importante. A mí, por ejemplo, me llama la atención ese tema, ¿no? Para informarme, para estar actualizado. ¿Hay alguna preguntita sobre lo que hemos chequeado de forma breve sobre la noticia? ¿O está claro? Inge, buenas noches. El tema, lo que decía usted del tema de la noticia, por ejemplo, en el medio mencionó usted hace un ratito el tema de Diario Extra, por ejemplo. Se te silenció el micro, Víctor. Hasta, por ejemplo, te escuché. Víctor. Parece que se salió. Te escuché hasta, por ejemplo, Víctor. Sí, eso le decía del tema de el Extra, que siempre por lo general tiene más comunicación de Crónica Roja, lo que más o menos siempre lo catalogan. Sí es verdad, gracias Víctor por esa referencia, ¿no? En efecto, ¿no es cierto? Ellos se caracterizan por la Crónica Roja, ¿no? Así, muertes violentas y todo ese tipo de detalles, eso siempre ha sido lo caracterizado
En el diario Extra no me gusta leer mucho. Cuando leía más que todo diarios, no leía mucho eso. Más me interesaba el diario. Creo que el Comercio era mucho mejor para mí, un poco más serio la información, ¿no? Pues ya repito, hace muchísimos años no compro periódico ni para los recortes que hacíamos antes. Realmente no he comprado, es algo que ya está como que perdiéndose, ¿no? Ese medio de comunicación. De pronto las personas mayores todavía por costumbre lo hagan, ¿no? Pero yo al menos no he comprado hace mucho tiempo el periódico. Veo noticias por las redes sociales, de pronto en los canales que se ven normalmente, ¿no? Ajá. Pero en efecto ese es el detalle de la noticia, ¿no? Dar acontecimientos de todo tipo, como les había mencionado, para estar informados, y se supone que deben ser los primeros en, lógicamente, tratar de comunicar cualquier tipo de evento que se esté suscitando. Por ejemplo, yo para ver noticias a nivel internacional siempre estoy suscrito a un canal alemán, pero que da en español, lógicamente, noticias, que se llama DW. Es un canal muy bueno, da bastantes reportajes interesantes y también hechos noticiosos, por ejemplo, con todo lo que está ocurriendo en lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Por ejemplo, me interesa ver todos esos temas porque nos involucra a todos a nivel mundial. El efecto colateral es bastante grande en los aspectos económicos, de importaciones, de exportaciones. Por ejemplo, esos temas sí son bastante interesantes. Ajá. Sí te escucho, Patricio. Y una pregunta, ahí dicen que los elementos de la noticia y la objetividad, me dicen que usted está en el código o que es penalizado y todo, pero ¿quién regula ahí? Casi no te escuché, perdón. No sé si es mi internet que está medio entrecortado o tal vez es el de Patricio. ¿Alguien me confirma? Maquillan la información. Por decirle, en el último paro que hubo, solo sacaban información en contra de la policía, todos los policías, pero nunca sacaban, o sea, bueno, al menos yo nunca vi que digan, vieron tantos muertos, cuántas personas murieron, estadísticas, nada, o sea, siempre fue en favor del Estado. Creo que lo único que sacaron fue cuando hubo una muerte en el Puyo, y eso porque ya no pudieron ocultar. Entonces, por ejemplo, ¿quién regula eso? O sea, ¿quién verifica, quién confirma, o quién sanciona, o quién castiga? Porque realmente, o sea, yo creo que, así como se dice ahora, ya es posible escuchar medios internacionales. Por ejemplo, yo escucho a un señor peruano que se llama el Jota, es político, sociólogo, todo, es excelente. Y ellos, a pesar de que son de otros países, hablan de nuestro país y lo ven desde otro punto de vista, que no es a lo que, por ejemplo, estos periódicos, igual el dueño del canal creo que de Pavisa es igual dueño del Amazonas, son hermanos, algo así. Entonces todo esto manipulan ellos a beneficio, me parece que en este caso del Estado, ¿no? Por eso le digo, entonces, por ejemplo, yo creo que ya el periódico también ha tenido bastante decaimiento o ha ido en pique porque no son imparciales en las noticias, creo yo, no sé. Sí. Tienes mucha razón, Patricio, en efecto, ¿no es cierto? Cuando ya empezó a darse este boom de las redes sociales, y ustedes saben que hoy con un clic ya nos enteramos, ¿no es cierto? Y cuando ya publica las noticias, nosotros nos sabemos hace rato. Entonces, uno por ese lado, ¿no es cierto? Y en efecto, esa fue una de las decadencias ya de los medios escritos como los periódicos. Tienes mucha razón, también coincido contigo en el tema de la parcialidad, ¿no? Muchos de estos medios se venden lógicamente al mejor postor o al que más les da pauta, ¿no es cierto? O hay muchos intereses económicos de por medio, entonces depende muchísimo de este tema. Se me ocurre, por ejemplo, si un canal de comunicación está empezando a ocultar información y hablar solo a favor del gobierno, etcétera, etcétera. De pronto tienen problemas con el gobierno, ya no les da pauta, ya no les da dinero, entonces ahí empieza todo lo contrario, necesito hablar mal, a sacar las noticias un poco más reales como son, etcétera, etcétera. Entonces, si es verdad, en la parte de lo que fue este último paro hubo muchísima información que no se sacaron a los medios, se ocultaron los índices, ¿no es cierto?, datos estadísticos de los muertos, de los desaparecidos, en gran manera se ocultaron, y es por eso que yo más bien chequeaba las noticias de periodistas internacionales, que ellos sí se manejan de forma más imparcial, ¿no es cierto?, conforme a la noticia que exponían. Entonces esto sí se da, no es nuevo, ¿no? Esto es algo que ya se viene dando desde que yo me acuerdo, creo, en este tema, desde que ya empecé un poquito a tener interés en lo que es cómo nos va en el tema político a nivel nacional. Entonces esto se da y prácticamente no hay un control, ¿no? Hay una ley de comunicación también, pero muchas de estas cosas es letra muerta, ¿no? Porque no se ejecuta, no se realiza, no se aplica, ¿no es cierto? Si se aplica para uno, no se aplica para otros, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces estos temas son todavía bastante complejos en nuestro país, no lo hemos superado todavía,
Y son pocos los medios que serán imparciales, ¿no es cierto? Porque la mayoría prácticamente trabajan con el gobierno por pautas y todo ese tipo de cosas. Entonces, de una u otra forma, yo creería que ya están comprometidos, ¿no es cierto?, con todo lo que es la parte del gobierno nacional. Eso entendería yo. Pasamos a analizar otro género literario denominado la editorial, ¿no es cierto? Es un poco distinto, ¿no es cierto? Y vamos a ver cada una de sus características o de su concepción misma. Miren, cabe recalcar que existen dos usos que se le puede dar a esta palabra, ¿no es cierto? Miren, chequearán. Lo primero es que se denomina editorial a una o varias empresas encargadas de distribuir y publicar escritos, en su mayoría libros. En efecto es así, ¿no es cierto? Porque los libros vienen puesto ahí, editorial tal, escrito en tal editorial o impreso en tal editorial. Esa es la primera aclaración que se hace aquí, ¿no es cierto? Y por otro lado, está la editorial como un género periodístico. Dicho esto, se va a trabajar con el segundo uso de esta palabra. Para UCHA en 2008, un editorial es uno de los tantos géneros periodísticos, pero que se caracteriza principalmente por su subjetividad, ¿no es cierto? Si lo comparamos con el género noticia, por ejemplo, ya que es la opinión colectiva de un medio de comunicación, de un diario más comúnmente, y que sigue la línea ideológica de este sobre un hecho periodístico de actualidad y relevancia que demanda la opinión, la explicación y la valoración del medio sobre él. Este tipo de artículos ocupa un lugar preferencial dentro de la estructura del diario y casi nunca llevan firma, es decir, son anónimos, ¿no es cierto? Por la razón que les comentaba más arriba, dice esta explicación, su redacción suele estar a cargo de periodistas de gran trayectoria, con capacidad para analizar la realidad, y se los conoce en la jerga como editorialistas. Generalmente, este cargo puede estar ocupado por los directivos o jefes de secciones de las publicaciones, ya sean periódicos o revistas. Yo por general chequeaba, ¿no es cierto?, que unas pequeñas secciones de los periódicos antes venían, unas pequeñitas, ¿no es cierto?, las editoriales, ¿no es cierto?, y es como que esos temas, como dice acá, son subjetivos, ¿no es cierto?, no son directos, ¿no es cierto?, para al que le llegue son escritos, ¿no es cierto?, y entendería yo también como una especie de salvaguardar, porque se topan también bastantes temas delicados, ¿no es cierto?, son anónimos, ¿no es cierto?, nunca se escriben prácticamente, no lleva una firma, quiere decir que nunca se pone un pie de página con quien lo escribió, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura de una editorial? Prácticamente algo parecido a la de una noticia, simplemente con una connotación diferente. Miren, déjenme bajar esto. Tiene un título, ¿no es cierto? En esta sección se debe generar un título que logre captar la atención del público, de forma que invite e interese a la audiencia a su lectura. Para ello se recomienda usar palabras precisas que permitan configurar un título corto y atractivo. Muchos autores en este caso se recurren a la formulación de preguntas que introducen u ocupan todo el espacio del título. Luego viene una introducción que es necesario complementar la introducción y contextualización al lector, por lo que se requiere de un escrito inicial en un párrafo corto que debe lograr presentar al público cuál es el tema que se va a desarrollar en los siguientes espacios. Se sugiere que este texto no supere las 5 líneas y que esté compuesto por oraciones precisas y cortas que ofrezcan la información de manera clara y concisa. Luego de ello viene un cuerpo de la editorial, que es algo corto. Alguien está con el micro encendido, ayúdame apagando. En esta sección del editorial tiene lugar toda la argumentación en la que el autor o autores presentan los datos y demás aspectos informativos con los que sustenten las opiniones, valoraciones e ideas que se establecen con respecto a un tema determinado. Este es un espacio de suma importancia, dado que es el eje en el que reposa toda la base de la sustentación, pues aquí se ofrece al público la opción de apoyar o bien rechazar lo que se expone a partir de elementos concretos, ¿no es cierto? Luego de ello también viene una conclusión en este género. Finaliza la editorial con una conclusión que no debe superar el párrafo en su extensión. Aquí es necesario que se establezcan todos los puntos de mayor relevancia sobre el tema que se expuso en profundidad en el cuerpo editorial. Además de ello, se debe presentar el razonamiento lógico a través de la cual se llega a la opinión del medio
Este último facilita a los lectores una mirada mucho más concreta y precisa acerca del tema que se presentó, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de editorial tenemos? Hay diferentes tipos de editoriales, los cuales son explicativos, que explican, no se deduce a la opinión directamente de tesis u opinión, hay una clara opinión a favor o en contra. Informativos, su intención es dar a conocer el tema. Interpretativos, promueve causas, efectos, conjeturas de acción y convencimiento. Ambos intentan persuadir la opinión ya formada del lector, ¿no es cierto? Son textos cortos por lo general, que repito, en algunos temas sí son bastante controversiales, porque si se puede hablar de algún político, por ejemplo, de algún tema en específico, de algún tema de corrupción, son directos en estos temas, ¿no? ¿Cuál es la función del texto editorial, ¿no?, como género literario? Uno de los rasgos fundamentales por el que debemos arrancar está relacionado con la función del texto. En realidad, el editorial periodístico puede cumplir varias funciones de manera simultánea. Por un lado, puede comprometerse con la explicación de una serie de hechos, así como también se presenta su importancia, y por otro puede encargarse de ofrecer una contextualización de carácter histórico. Si quiere presentar antecedentes, también puede anticipar aspectos del futuro, establecer juicios de valor o morales, llamar a la acción, entre otros, ¿no es cierto? La autoría del editorial. Miren, uno de los aspectos más importantes del editorial periodístico tiene que ver precisamente con la autoría de la escritura de este tipo de textos. Dado que no hay un autor en específico que se identifique debidamente, se trata así de un texto que representa una opinión colectiva, de manera que también es redactado, valorado y construido por un grupo de personas en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, es posible que aparezca escrita por una sola persona, ¿no es cierto? Estos son algunos de los géneros literarios que hemos topado, ¿no es cierto?, de forma muy breve, para conocimiento general nada más. ¿Qué quiero mencionarles en este momento? Por ejemplo, en el que más vamos a profundizar, ¿no es cierto?, es en el que nosotros prácticamente como estudiantes lo hacemos. Al menos hasta ahorita yo en el ámbito educativo, en el que me sigo preparando, lo hago, ¿no?, que es el ensayo. Ya prácticamente el tema de noticias y editorial, si bien es cierto, son géneros literarios que, por ejemplo, si alguna vez ustedes entran al tema periodístico, lo podrán ejecutar, ¿no? Pero que de una u otra forma es importante conocerlos, cómo funcionan, cómo están realizados, y algunos que llaman mucho la atención, lógicamente, ¿no es cierto?, porque hay cosas o hay letra muerta, ¿no es cierto?, que no se ejecuta. Por ejemplo, el tema de que la información sea veraz, sea oportuna. Ya había mencionado Patricio, por ejemplo, ¿no es cierto?, que muchas de las veces las noticias no se las presenta como son, ¿no es cierto? Muchos de estos temas son maquillados o conforme prácticamente los designios o los deseos del gobierno de turno, no podríamos llamarlo de esta manera. Eso es lo que quería mencionarles en esta noche. Lo otro que quería mencionarles es que la próxima semana son evaluaciones del segundo parcial. Eso sí saben, ¿cierto? Tan rápido. No nos habían dicho nada. Según el calendario académico, la otra semana son evaluaciones. La otra semana es esta semana acaba julio, ¿no? Sí, la primera semana de agosto es evaluaciones. Déjeme responder algo a vicerrector nomás. De los 1000 trípticos me cobraron $100, estimado vicerrector. Sí, $100. Aquí una chica que tiene una imprenta en el Coca me cobró ese detalle. Sí, chicos, por eso es que quería adelantar este tipo de temáticas. Las diapositivas las voy a pasar. No recuerdo si les di alguna clase anterior también con diapositiva para su repaso, ¿no es cierto?, para su revisión, para que vayan chequeando algunos detalles importantes, y de esa manera pues no tengan complicaciones en la evaluación, ¿no? Que prácticamente será en el mismo sentido que le hice la otra vez, preguntas con alternativas. Es mucho más fácil, ¿no? El semestre pasado hice un poco más complejas, pero me demoraba mucho calificando. Sí, eso quería mencionarles, que ya la próxima semana son evaluaciones del segundo parcial. Se nos vino todo, ¿no? Evaluaciones, se nos vino la feria, se nos vino cosas que tengo que organizar, que tenemos que organizar, bailes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por eso les preguntaba si ustedes no estaban trabajando en un proyecto, porque
Al menos la coordinación de carrera y el ingeniero Quille quedaron a cargo. Liz, en eso tenemos dudas porque nadie nos dice. ¿Cuándo es el desfile? Porque nosotros no nos han dicho nada, Liz. Oiga, no tengo el programa de fiestas. O sea, pero así, cuando debe desfilar la institución, o sea, ¿qué fecha? ¿Mande? Sí, Liz, O sea, porque cuando sea el desfile de la institución, o sea, de nuestra institución. A ver, el desfile, déjame ver si ya está publicado en el portal de la Joya de los Hechos. No se le escucha, Liz. No se escucha nada, profe. Sí, están interrumpiendo, pues. No sé si pondrían el programa de fiestas de aquí. Creo que no ponen todavía. Pero por ejemplo, en el tema de la feria, al menos a mí me toca trabajar sábado y domingo, el 5 y el 6 de agosto. Para el tema del desfile es todos los estudiantes, y ya debían mandarse a hacer las camisetas también. Recuerdan en la reunión general, ahí se explicó el señor vicerrector, también dieron un número de contacto y eso tenían que organizar, ¿no? Con la coordinación de carrera. No estoy a cargo yo de eso de las camisetas para nada. Yo solamente estoy a cargo de una pancarta, de un banner, del proyecto que voy a presentar con segundo administración para la feria. Pero también tenía entendido que es otro proyecto, pero bueno, no, si no lo han hecho ya a estas alturas no creo que lo vayan a lograr. Ajá. Inge, una preguntita. Sí. Por ejemplo, el desfile ya con la camisa y el color de pantalón. ¿Sabe que ese tema no definieron? Yo creería que es algún jean, nada más un jean azul normal. Sí. Yo al menos así voy a ir, ¿no? Me imagino que sí, porque no van a decir nada. Ajá. ¿Mandé? Los zapatos deportivos. Pues los zapatos ya como podamos, ¿no? Así. Ajá. Sí, eso no ya no tiene mucho sentido, ajá. Sí. Uh-huh. Creo que por aquí tengo la camiseta. ¿Ya se mandaron a hacer la suya? Todavía no. Compañeros, ustedes ya mandaron a hacer la camiseta. Si no, para mandar a hacer en un grupo, para que nos salga más barato. Para que nos salga menos el envío. Y compañera. Bueno. Una pregunta, ¿alguien sabe cuándo es el desfile? No recuerdo dónde está, la El verdad. 5, creo. A ver, mi recomendación es que... No, el desfile es el 5. El 9 de día. No, el desfile... A ver, es que hay dos cosas, hay dos actividades. La institución va a participar con una danza que ya los chicos están preparándose, creo que más de desarrollo infantil y mecánica parece. Eso van a participar en el pregón con la danza. ¿No es cierto? Es una cosa, el pregón de fiestas. Ahora el día del desfile creo que es el 9, pues. Ajá. Sí, es el 9, Inge. Claro, el 9 de agosto es el último día, que ahí sí todos los estudiantes deben salir con la camiseta blanca. Así es, así quedamos. Ajá. Entonces, ¿Y ese día va a tomar asistencia? Claro, me imagino los coordinadores ya deben designar ese tema, ¿no? Porque de ley tienen que tomar asistencia ese día, de ley. Inge, una preguntita. Decían que el pantalón era negro, o otros decían jean azul. Nunca se pusieron de acuerdo en ese tema. Nunca se pusieron de acuerdo. Yo estuve en la reunión y nunca se pusieron. Perdón un ratito ya. A ver, Michelle, el logo en la camiseta, yo al menos lo hice sublimado las dos para que agarre los colores correctos, pero entiendo que otras personas lo hacen de manera bordada, ¿no? Lo que yo he visto es que de esa manera no hacen con los colores correctos, pero ya lo han mandado a hacer así, ya que podríamos hacer a estas alturas. Eso es, chicos. ¿Alguna pregunta más? Necesito... solo voy a enviarles un deber y voy a enviarles las diapositivas.
las diapositivas para que repasen. Recuerden que la próxima clase ya son evaluaciones. Inge, una preguntita. Sí. Por ejemplo, lo de matemáticas, ¿usted mismo nos va a dar o el otro y? Ay, sí, mejor no me hagan acuerdo de eso que estoy. Eso es algo que a mí me tiene saturado, que no tienen ni idea. A ver, a mí ya me notificaron antes de que se acabe el primer parcial de que ya la asignatura me la iban a cambiar. ¿Entienden? Ya me mandaron un comunicado, ya estaba más feliz del mundo. Luego de eso me dijeron que no se cambiaba. Luego de eso me dijeron que sí se cambiaba, que ya el ingeniero Quille va a dar, por eso creo que les debo como 2 o 3 clases de eso. Pero ¿qué pasa si no actualizan el horario en el SIGA? Todo se cruza, ¿me entienden? O sea, todo se cruza con otros estudiantes, otros paralelos, otras clases que yo doy. Entonces creo que el resto del nivel vamos a aprender a sumar, multiplicar, dividir y restar. En serio. Porque no me queda de otra. Realmente Sí, no me porque queda. el Inge Quille ya nos daba ya álgebra, todo ya. La verdad no me... Sí, es que el Inge Quille está más tratando con la materia, ¿no? Porque él da... Es que lo lógico era que si él daba un paralelo, dé al otro, ¿no? Yo prácticamente eso tenía solicitado. Pero no se actualizan los horarios hasta ahorita y creo que no se van a actualizar. Entonces ya me toca asumir y voy a ver cómo me desenvuelvo en ese tema. Realmente, les soy honesto, me saca de onda ese tema a mí bastante. Pero bueno, ya hay que sobrellevarlo. De todas formas, creo que nadie debería preocuparse por ese tema. A ver, ¿qué pasa aquí? Voy a ser honesto. Alguien dijo esto, ¿no? No sé ustedes, pero en mi vida profesional, ya cuando ya ejercí la profesión, ya no sé para qué me servirían a mí monomios, trinomios, álgebra, no sé, nunca lo he vuelto a ver. La única cosa que vi y me sigue sirviendo hasta ahora es la regla de 3, ¿no? En matemáticas. La he utilizado mucho, pero ya en mi vida profesional no la he utilizado, soy honesto. Eso no quiere decir que está mal aprender, ¿no? Pero muchas de las veces, pues, lógicamente, el énfasis que tal vez se le puede dar a este tipo de temas, ¿no? Me preocuparía bastante si estuviéramos en una carrera de ingeniería civil, de arquitectura, ahí sí matemática pura, ¿no? Porque eso sí se aplica full en lo que es la carrera en proyectos viales, en proyectos estructurales y todo este tema. Les repito, no estoy diciendo que la materia no sirve, pero estoy dando mi propia concepción de mi aplicabilidad en lo que es mi trabajo ya. O sea, prácticamente todo está metido en una calculadora y te da los resultados de uno. Eso por un lado. Y por otro, pues repito, vamos a tratar de sobrellevar, o sea, ver algunos temas que tal vez pueda dominar y de pronto recordar algunos, para otros será fácil, sencillo, pero vamos a tratar de llevarlo de esa manera. Porque ya creo que viene todo agosto y en septiembre ya tenemos evaluaciones del tercer parcial. No falta mucho ya. ¿Entienden? O sea, déjenme ver dónde tengo el calendario académico aquí. Déjenme un segundito para estar más seguro, más certero. A ver, déjenme responderle algo al vicerrector. Estimado vicerrector, ¿y quién estaba a cargo del efectivo para ese tema? ¿Con cuánto se cuenta? A ver, administración. Un segundito, por favor, chicos. Cronograma académico, calendario académico. A ver, tenemos evaluaciones del segundo parcial, del 1, bueno, se toma hasta el 6 de agosto porque es desarrollo infantil, ¿no? Entonces la semana del 1 al 6 de agosto son evaluaciones del segundo parcial. Las evaluaciones del tercer parcial son desde el 9 al 15 de septiembre. Ahí son las evaluaciones del tercer parcial. Entonces imagínense, tenemos un mes, un mes justito porque la primera semana de agosto son evaluaciones. Entonces después de la tercera evaluación viene una semana de evaluaciones de recuperación, ¿no es cierto? Vienen al final de septiembre, ¿no es cierto? Y en octubre ya no tenemos clases. En octubre ya son vacaciones para nosotros, hacemos otras cosas, ¿no es cierto? Y en septiembre, en noviembre creo que empieza de nuevo el nivel, o en diciembre, no recuerdo. Sí, pero eso hay que tener en cuenta. Entonces no tenemos muchas clases más. Ojo. Estoy deseando que se acabe este semestre. Inge, ¿hasta qué mes dice que vamos a tener clases? ¿Hasta octubre? No, hasta septiembre. Sí,
Hasta ¿Hasta septiembre. septiembre? Sí, porque, Miss, en octubre tenemos las pasantías, diga, las prácticas. claro, ustedes tienen una semana y algo más de prácticas en octubre, ¿no? Eso sí es verdad. Cada semestre tienen que hacer. Ajá. Eso sí tienen que ser cada semestre. Entonces, miren, por favor, no se olviden de este detalle, ¿no? Las primeras semanas de agosto, evaluación parcial. Por eso les voy a pasar las diapositivas que les he dado, ¿no es cierto? Y de pronto tal vez nos manejaremos, pero tampoco no van a echarse al abandono, ¿no? Si hay algunos estudiantes que de pronto no alcancen alguna nota, pues habrá algo de recuperación, pero también estudien, ¿no? O sea, vayan a lo seguro, ¿no es cierto? A una buena calificación. No estén tampoco esperanzados de ese tema, pero siempre me manejo en ese detalle para que no sea tan caótico el tema, ¿no? Ajá. Ingeniero, una pregunta. Sí. Perdón que lo interrumpa. Sí, siga nomás. En lo que usted dice la recuperación, bueno, digamos, yo estoy baja en lo que es, digamos, de esos dos, creo que es mayo y junio. ¿La recuperación es solo de, digamos, de ese lapso de estos 2 meses o es de todo? No, por ejemplo, si usted no alcanza el rango de 7, ¿no? Que es al final de las 3 parciales, no alcanza el rango de 7 y se quedó entre 5.5 y 7, parece, ahí usted da una evaluación de recuperación para pasar la asignatura. Ajá, eso es. O sea, ahí da una evaluación de recuperación para pasar la asignatura. Si de ahí no pasa, pues pierde la asignatura, ¿no? Por eso, pero solo del contenido de lo que, o sea, de ahí de donde estoy baja. No del contenido de donde está baja, eso ya a veces es criterio del docente, no le podrá tomar de todo el contenido desde primero, segundo y tercero, o a su vez solo del tercer parcial. Por lo general yo tomo solo del tercer parcial, no tomo de todo el contenido del primero, segundo, tercero, solo tomo del tercer parcial. Allá, ingeniero, muchas gracias. Sí, eso es, estimados estudiantes. No se olviden de enviarse las camisetas, por favor, ese día no van a estar asustados. Quisiera, no sé si el Ingequille... quisiera que me ayuden. Yo necesito 2 personas para el día del pregón. Voy a consultarle al Ingequille y ahí les digo al grupo ya. ¿Para qué? Solo para que vayan al frente, porque me mandé a hacer una pancarta enorme, como de 2,5 metros, que dice Instituto Tecnológico, el logo del instituto, que dice Educación Superior Pública, la joya de los Sánchez de Orellana, solo para que vayan teniendo al frente, ¿no? Al frente de la danza, ¿no es cierto? Al frente de la danza, y también, bueno, serán otras 2 personas diferentes el día del desfile. Déjenme preguntar al Ingequille si no ha coordinado ese tema, si no pido la colaboración de cualquiera de ustedes que me ayude ese día. En el día del desfile 2 y en el día del pregón 2 personas más. Necesito ese detalle. De pronto les confirmaré más luego, ya. Porfa. Eso nomás, mis estimados estudiantes. Hasta aquí quedaríamos hoy. Repito, les voy a enviar las diapositivas para su revisión. Estudien, repasen. Recuerden que no es nada de memoria, pero sí tienen que más o menos tener una noción prácticamente de lo que se tiene que responder, ¿no? Eso que quede muy claro. Eso es. Entonces hasta aquí nos quedaríamos hasta el día de hoy para encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ay, me estoy olvidando de tomarles lista. Un segundo. Un segundo nada más. Un segundito nada más, por favor, mientras proyecto el tema del listado. Me van respondiendo con un presente cuando les nombre, por favor. Listo, tenemos a Gila Chamba Mabelin. Presente, Inge. Andy Narváez Karina. Presente, Inge. Armijos Michelle. Presente. Cedeño Víctor. Presente, Inge. Cheme Gabriela. Presente, Inge. Cruz ya no asiste, si no estoy equivocado. Encarnación Alejandra. Espinosa Mayuri. Espinosa y Puenzán Mayuri. No está en clase, me ayudan viendo. Freire Guerrero Jonathan también ya creo que no asiste, ¿no? Freire Guerrero Jonathan.
Jonathan Guerrero ya no asiste hace rato, parece. Él ya no asiste, Inge. No, sí. Espinosa Mayuri no está. Intriago Shakira. Presente. Jaramillo Castillo Verónica, tampoco asiste esa chica. Loaiza Leandro Pazmiño Francisco. Presente, listo. Presente. Moncayo Joana. Presente. Noteno Jennifer. Presente. Ríos Neisser. Presente, ingeniero. Buenas noches. Robalino Patricio. Presente, ingeniero. Torres Ana. Presente, ingeniero. Bacasela Jocelyn. Presente, profesor. Villón ya no asiste tampoco, ¿cierto? Vivanco Jacqueline. Presente. Yachimba Daisy. Presente, ingeniero. Listo, entonces solo me queda pendiente la señora Espinosa Yapuezán Mayuri, ¿no está, no? No está. ¿Listo? Ingeniero, Sí, sáqueme de una duda. dígame. La chica Jaramillo, ¿ella sí existe ahí o está retirada? ¿Cómo es eso? Porque O sea, incluso ella a mí me sabe decir que le ayude con el IN de la clase, que le ayude con los con algunos deberes. Así, entonces usted ahorita dice que no existe, entonces yo digo, ¿cómo? Porque ella me estaba preguntando a mí. Déjeme ver ahorita. Pues estaría complicado ese tema porque, a ver, ahorita voy a proyectar lo que es realidad nacional paralelo B. Calificaciones, aquí tengo todo, a ver, Jaramillo. Creo que ya le borré también de aquí. A ver, este es. No, pues que estoy hablando de realidad nacional, es expresión oral y escrita. ¿Cómo es la chica Jaramillo, no es cierto? Sí, Jaramillo, Verónica, parece que me dijo. Ya, ahorita les voy a proyectar algo. Sí, porque aquí yo tengo todo, yo me doy cuenta en las entregas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, Jonathan Freire ya no me ha entregado como 3 deberes, pero aquí está Vero Jaramillo, si se da cuenta, tiene 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí hay algo que he entregado en exposición, no recuerdo si estaba en exposición, la verdad no sé ni quién es, les soy honesto. Pero como vamos hasta ahorita, pues va rumbo a perder mi materia, ¿no? Y tampoco nunca entra a mis clases. No sé si estará tomando 1 o 2 materias del semestre. No tengo ni la menor idea. Ajá. Pero al menos conmigo no. Porque esa exposición que tiene ella ahí, la hizo conmigo, y esa exposición ella incluso no se había conectado. Después dijo que le envíe la diapositiva y usted le había dicho que le envíe un video y esa es la exposición que ella tiene ahí. ¿Quién es Vero Jaramillo, vea? Sí, porque ella me estaba llamando y le digo, chica, no sé, pues, que ahorita por eso le digo que me saqué de dudas de cuál es esa compañera, porque yo nunca la veo a la que está en las clases. Jaramillo Verónica Maribeles, ¿no es cierto? Solo sé que es Verónica Jaramillo. Sí, pero no me ha enviado nunca un video ni nada, entonces entendería que esto de aquí tiene 0 también, o sea, solo ha subido, pero no. Y yo tengo el contacto de ella, pero no tengo ningún video ni nada. Ajá. Sí. Listos, chicos. Ajá, ese es el detalle, ¿no? Entonces, cualquier cosa estamos hablando, ya les voy a compartir las diapositivas al grupo. Creo que de la clase anterior también. Sí tuvimos una clase después de... Sí tuvimos una clase. Exposiciones tuvimos en la anterior clase. Sí, y antes de eso tuvimos clase, sí, ¿no? Sí, creo. Sí, solo una clase, la anterior, porque estaba en el Coca, no pude asistir, ajá. Listo, entonces ahí... de pareja, Listo, chicas, chicos, ahí nos quedamos, ya cualquier cosa les envío al grupo, cualquier cosa me consultan, nos estamos organizando, envíense las camisetas para que tengan ese día. Un abrazo cordial, nos miramos, hasta luego. Igualmente, mañana, Inge, mañana.